Imagina que tienes todo el poder del mundo. Eres el hombre más rico, más poderoso, más temido del planeta. Y aún así, una noche, estás solo en tu tienda de campaña, escribiendo en un diario, preguntándote si todo lo que has hecho tiene sentido. Esa era la vida de Marco Aurelio, emperador de Roma. Pero lo que encontró en esas páginas no era una lista de victorias. Era el secreto que la mayoría de la gente fuerte nunca comparte. Porque la fuerza no viene de los músculos, ni del oro, ni de los ejércitos. El verdadero poder, el que lo sostuvo durante 20 años de guerras, plagas y traiciones, estaba escondido en algo que casi nadie mira. Hoy te voy a contar exactamente qué era eso. Pero antes, necesitas entender lo que significa estar al borde del colapso total y tener que seguir adelante. Año 167 después de Cristo. El Imperio Romano está siendo atacado por todos lados. Tribus germánicas cruzan el Danubio, la peste antonina mata a miles cada día, y el emperador acaba de perder a su mejor general. Marco Aurelio no durmió esa noche. Pero no porque tuviera miedo, sino porque sabía que si se dejaba llevar por el pánico, todo se derrumbaría. Y ahí, en esa oscuridad, tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió que su mente no sería un reflejo del caos exterior, que aunque el mundo se incendiara, él podía elegir cómo responder. Y esa simple idea, tan pequeña, era el germen de algo enorme. Pero no fue un descubrimiento repentino. Fue el resultado de años de práctica, de fracasos, de momentos en los que quiso rendirse. Y lo más impactante, lo escribió todo, sin pensar que alguien lo leería. Ese diario, que hoy conocemos como Meditaciones, no era un libro de filosofía. Era un manual de supervivencia emocional escrito por un hombre que tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Y aquí está la primera lección que la gente fuerte conoce y que tú puedes aplicar desde hoy. El control de la atención. No de lo que pasa afuera, sino de lo que permites que entre en tu mente. Marco Aurelio solía decir, tu mente tomará la forma de lo que frecuentemente contemplas. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. Suena bonito, pero era una estrategia brutal. Cuando los bárbaros quemaban aldeas y la peste diezmaba ciudades, él no negaba la realidad. Simplemente se negaba a dejar que el miedo gobernara sus decisiones. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque nuestra mente está programada para catastrofizar, para imaginar el peor escenario posible. Pero Marco Aurelio desarrolló un antídoto. Preguntarse, ¿esto está bajo mi control? Si no estaba bajo su control, lo dejaba ir. Si sí estaba, actuaba. Parece simple, pero en la práctica es una de las herramientas más poderosas que existen. Y él la usó cada día. Hubo un momento en que la peste llegó a Roma. La gente moría en las calles, los médicos huían, los senadores se encerraban en sus villas. Marco Aurelio, en cambio, se quedó en la ciudad. No porque fuera temerario, sino porque entendió que su deber era estar donde podía ser útil. Y esa convicción le dio una fuerza que ni la muerte podía quitarle. Pero aquí viene la parte que pocos cuentan. Este secreto no lo heredó, no lo leyó en un libro. Lo descubrió de la manera más dura, a través del dolor. Cuando Marco Aurelio era joven, perdió a su padre, luego a su madre, luego a varios de sus hijos. La muerte lo persiguió toda su vida. Y en lugar de endurecerlo, lo que hizo fue enseñarle algo más profundo. Aprendió que el sufrimiento no es el enemigo. El enemigo es la resistencia al sufrimiento. Cuando dejas de pelear con la realidad, encuentras una paz que no depende de las circunstancias. Y eso es exactamente lo que la gente fuerte hace. No evitan el dolor, lo transforman. Usan cada golpe como combustible para crecer. Pero no te voy a engañar, es un camino solitario. Porque cuando todos a tu alrededor están en pánico y tú te mantienes en calma, te conviertes en el blanco de críticas. Te tachan de frío, de insensible. Y Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Los senadores conspiraban, los generales dudaban. Hasta su propio hijo, Cómodo, mostraba signos de locura. Pero él no se dejó llevar por la ira ni la desesperación. En lugar de eso, escribió: el mejor vengador es aquel que hace del daño recibido una oportunidad para ser mejor. Y esa frase encierra el núcleo de su secreto. La gente fuerte no se define por lo que les pasa, sino por lo que hacen con lo que les pasa. Y cuando entiendes eso, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el autor de tu propia historia. Pero hay otra capa que casi nadie menciona. Marco Aurelio no solo controlaba su mente, también entrenaba su cuerpo. Sabía que la fortaleza física y mental están conectadas. Dormía en el suelo, comía poco, caminaba largas distancias bajo el sol. No por castigo, sino para recordarse a sí mismo que la comodidad excesiva debilita el espíritu. Hoy llamamos a eso disciplina estoica, pero para él era simplemente sentido común. Si querías gobernar un imperio, tenías que ser más fuerte que cualquier soldado de tu ejército. Y sin embargo, a pesar de toda esa fortaleza, Marco Aurelio era profundamente humano. Lloraba la muerte de sus amigos, sentía miedo antes de las batallas, dudaba de sus decisiones. No era un robot. Esa es la paradoja. La gente fuerte no es la que no siente, es la que siente y sigue adelante de todas formas, la que acepta la vulnerabilidad como parte del camino. Hay un pasaje en sus diarios donde confiesa: la vida es una guerra y un exilio,
pero aún así podemos encontrar belleza en ella. Y eso, justo eso, es lo que lo hace tan relevante hoy. Porque vivimos en una época que nos empuja a la comodidad inmediata, a la evasión, a buscar distracciones para no enfrentar el vacío. Y Marco Aurelio nos ofrece el antídoto: abrazar la incomodidad. Pero espera, que no termina aquí. El secreto final, el que realmente distingue a la gente fuerte, no está en aguantar el dolor, sino en usarlo para conectar con los demás. Marco Aurelio entendió que el aislamiento era una trampa. Por eso, a pesar de ser emperador, buscaba la compañía de filósofos, de soldados, de esclavos. Todos tenían algo que enseñarle. Una vez escribió: la gente está hecha para ayudarse mutuamente. El que no lo entiende, vive en tinieblas. Y esa no es una frase bonita, es una declaración de guerra contra el egoísmo. Cuando la peste azotaba a Roma, él mismo atendía a los enfermos. Cuando los soldados estaban exhaustos, compartía sus raciones. No lo hacía por imagen, lo hacía porque sabía que la fuerza colectiva es la única real. Ahora piensa en esto. Todo lo que he contado no es teoría. Es la historia de un hombre real que, a pesar de tener todas las excusas para rendirse, se levantó cada día y eligió ser mejor. Y ese es el verdadero secreto de la gente fuerte. No hay un atajo, no hay una píldora mágica. Es una decisión que se toma una y otra vez, a cada momento. La próxima vez que te enfrentes a una dificultad, pregúntate: ¿qué haría Marco Aurelio? No para imitarlo ciegamente, sino para recordarte que tienes el poder de elegir tu respuesta. Y tal vez, solo tal vez, descubras que la fuerza que buscabas afuera siempre estuvo adentro, esperando a que dejaras de huir y empezaras a vivir. Marco Aurelio murió en el año 180, probablemente de la misma peste que combatió. Sus últimas palabras, según algunos relatos, fueron: todo está bien, el universo es bello. Y en esa frase final está condensado todo su legado, la aceptación total de la realidad, incluso en el momento más temido. Esa es la verdadera fortaleza. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se derrumba, recuerda: un emperador romano, solo en su tienda, ya escribió el manual para no rendirte. Y ese manual sigue aquí, esperando por ti. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela con alguien que necesite recordar que puede con todo. Y si quieres más, solo suscríbete. Hay mucho más por descubrir.